Chica endeudada entra por error al coche de un millonario, pensando que era su Uber, y él se enamora, cuando un simple malentendido durante una tormenta conecta dos almas de mundos completamente diferentes, transformando sus vidas para siempre. La Ciudad de México respiraba muerte, pero no como un final, sino como un puente. En cada esquina, el aroma dulzón del pan de muerto se entrelazaba con el perfume intenso de las flores de cempasúchil, creando una sinfonía olfativa que anunciaba la llegada del Día de Muertos. Itzel Méndez Ramírez ajustó su pendiente de obsidiana mientras contemplaba el cielo gris que amenazaba con descargar su furia sobre el museo. A sus 28 años, había aprendido a leer las nubes como sus ancestros leían los códices, con reverencia y temor. «Van a tener que cubrir los puestos del mercado», murmuró para sí misma, sus dedos recorriendo delicadamente la superficie pulida de un fragmento de cerámica azteca recién excavado. El Museo Nacional de Antropología estaba inusualmente silencioso aquella mañana. Itzel aprovechaba la calma para catalogar los artefactos provenientes de la controvertida excavación en Tepoztlán, ese pueblo mágico donde su abuela había nacido y donde ahora las máquinas amenazaban con devorar siglos de historia. Sus ojos, del mismo color café oscuro que la tierra húmeda después de la lluvia, escudriñaban cada pieza con la devoción de quien sabe que está tocando tiempo solidificado. «¿Terminaste el inventario? Méndez, el director, quiere los resultados preliminares hoy mismo». La voz del Dr. Herrera resonó en la sala de conservación. «Casi», respondió Itzel sin levantar la mirada. «Hay algo extraño con estos fragmentos. No coinciden con la estratigrafía reportada. Es como si alguien hubiera manipulado la excavación», completó el Dr. Herrera ajustándose las gafas. «Lo sé, por eso el proyecto ha sido suspendido temporalmente». «Órdenes de arriba». Itzel levantó la cabeza bruscamente. «¿Suspendido? ¿Quién tiene el poder para suspender una excavación de esta importancia?» «Dinero, Méndez. El dinero siempre tiene ese poder», respondió con una sonrisa amarga. «Por cierto, tu solicitud para el puesto permanente, temo que tendrá que esperar. Los recortes presupuestarios, ya sabes». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Itzel. Sin ese puesto, el banco seguiría acosándola por el préstamo estudiantil. Sin ese puesto, los medicamentos de su madre seguirían siendo un lujo casi inalcanzable, a 15 kilómetros de distancia, en una torre de cristal que se elevaba como un monolito futurista sobre Santa Fe. Alejandro Rivera Ochoa observaba la misma tormenta aproximándose. Su reflejo en el ventanal del piso 27 le devolvía la imagen de un hombre de éxito, traje impecable, reloj discreto pero costoso, y esa expresión de seguridad que había perfeccionado a lo largo de los años. Nadie sospecharía que detrás de esa fachada existía un altar pequeño con las fotografías de sus padres fallecidos, oculto en un rincón de su penthouse minimalista. Los inversionistas están impacientes. «Alex», la voz de Eduardo Lalo Montero rompió su contemplación. «Necesitamos avanzar con el proyecto de Tepoztlán inmediatamente». Alejandro se giró para enfrentar a su socio y mentor a sus 45 años. Lalo representaba todo lo que la nueva élite empresarial mexicana aspiraba a ser: implacable, modernizador, con un título de Harvard y absoluto desprecio por lo que él llamaba supersticiones folclóricas. «La suspensión de la excavación es temporal», respondió Alejandro, manteniendo su tono neutro. «El hallazgo de esos artefactos requiere un proceso adecuado. La ley es clara al respecto». Lalo soltó una carcajada seca. «¿Desde cuándo te preocupan unos pedazos de barro? Tenemos un resort de lujo que construir, familias enteras que emplear». Se acercó al ventanal. «¿Sabes cuántos millones estamos perdiendo cada día por culpa de esos burócratas del INAH? Son nuestra historia». «Lalo», respondió Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su voz. «Tu historia está aquí». Lalo golpeó la superficie de la mesa de juntas con su dedo índice. «En este imperio que hemos construido, no en las supersticiones de gente que ni siquiera sabía lo que era una rueda». La tensión flotaba en el aire acondicionado de la sala cuando la asistente de Alejandro interrumpió con los documentos que debía firmar con urgencia. La reunión había terminado, pero el malestar persistía en su interior mientras tomaba las llaves de su sedán negro. «¿No quieres que te lleve el chofer? Van a caer chuzos de punta», ofreció Lalo. «Necesito pensar», respondió simplemente Alejandro,
Minutos después conducía por las calles que comenzaban a inundarse, con la radio apagada y la mente llena de contradicciones. El imperio tecnológico que había construido con Lalo comenzaba a sentirse como una jaula dorada. Su aplicación de remesas había ayudado a miles de familias, pero proyectos como el de Tepoztlán amenazaban con convertirlo en aquello que siempre había despreciado, un depredador más de la cultura que secretamente admiraba. La lluvia arreciaba cuando detuvo el auto en un semáforo cerca del mercado de Coyoacán. A través del cristal empañado, vio a una mujer joven corriendo para resguardarse, cargando lo que parecían piezas de artesanía. Sin previo aviso, la puerta trasera de su sedán se abrió y la desconocida se deslizó adentro, sacudiéndose el agua como un pájaro empapado. «Disculpe la tardanza», dijo apresuradamente, consultando su teléfono. La aplicación decía que llegaría hace 5 minutos. «Necesito llegar al Hospital General cuanto antes». Alejandro la observó por el retrovisor, desconcertado. Sus miradas se encontraron y el tiempo pareció detenerse. En el cuello de la mujer, un pendiente de obsidiana captó un destello fugaz, como un presagio de lo que estaba por venir. «Creo que hay una confusión», comenzó a decir, pero algo lo detuvo. Quizás fue la desesperación en aquellos ojos, o tal vez el fragmento de cerámica antigua que asomaba de su bolso empapado. Yo no soy su conductor de Uber», completó finalmente Alejandro, observando cómo el rostro de la mujer pasaba de la prisa a la confusión y luego a la vergüenza. «Dios mío, lo siento muchísimo», exclamó Itzel, agarrando apresuradamente su bolso empapado. Las piezas de artesanía que había intentado vender sin éxito en el mercado se asomaban como testigos silenciosos de su día desastroso. «Pensé que el auto negro», la aplicación decía. «No se preocupe», respondió Alejandro con una sonrisa inesperada, incluso para él mismo. Había algo en la autenticidad de aquella mujer que contrastaba radicalmente con el mundo artificial que habitaba a diario. «Hospital General», dijo. «Puedo llevarla». Itzel dudó. Su madre le había enseñado a desconfiar de los hombres en autos lujosos, pero los medicamentos de doña Mercedes no podían esperar, y afuera la tormenta arreciaba con furia desatada. «Es muy amable, pero no quiero causarle molestias», respondió finalmente, aunque sin hacer ademán de bajar del vehículo. «Insisto», dijo Alejandro, poniendo el auto en marcha mientras las gotas de lluvia percutían contra el techo como tambores ceremoniales. «Considérelo mi buena acción del día». Durante los primeros minutos, el silencio entre ellos solo era interrumpido por el murmullo del limpiaparabrisas. Alejandro observaba de reojo a su inesperada pasajera, el pendiente de obsidiana, las manos cuidadosas que protegían lo que parecían fragmentos cerámicos, la dignidad en su postura, a pesar de estar completamente empapada. «¿Es arqueóloga?», preguntó finalmente. Señalando con un gesto los artefactos que sobresalían de su bolso, los ojos de Itzel se iluminaron con una pasión que ni siquiera la precariedad económica había logrado apagar. «Sí, trabajo en el Museo Nacional de Antropología. Estos son fragmentos de cerámica ceremonial que estoy catalogando», dudó un momento antes de añadir. «Provienen de una excavación en Tepoztlán que acaban de suspender misteriosamente». El corazón de Alejandro dio un vuelco. De todos los taxis que podría haber confundido en la ciudad, esta mujer había elegido el suyo. «¿Tepoztlán?», repitió, intentando que su voz sonara casual. «¿Por qué suspenderían una excavación arqueológica?» «Dinero», respondió Itzel con amargura. «Algún desarrollador inmobiliario con conexiones políticas quieren construir un resort de lujo y nuestros ancestros les estorban». Sus dedos acariciaron instintivamente el pendiente de obsidiana. Siempre es la misma historia, el México moderno sepultando al México profundo. Las palabras golpearon a Alejandro como una bofetada. Él era ese desarrollador inmobiliario, o al menos parte de la empresa responsable. La ironía del destino que había puesto a esta mujer en su auto le pareció casi mitológica, como si los dioses aztecas estuvieran jugando con él. «Debe ser frustrante», logró articular, deteniendo el auto ante un semáforo en rojo que teñía las gotas de lluvia del color de la sangre. «Lo es, pero no me rendiré», respondió ella con una determinación que Alejandro encontró admirable. «Esos artefactos cuentan historias que nos pertenecen a todos. Son códices fragmentados que necesitan ser leídos antes de desaparecer.
El resto del trayecto estuvo salpicado de conversaciones sobre historia prehispánica y los retos de la preservación cultural en un país obsesionado con el progreso. Para sorpresa de Alejandro, se encontró genuinamente interesado, haciendo preguntas que revelaban una curiosidad que creía haber perdido años atrás. Al llegar al Hospital General, la lluvia había amainado ligeramente. Itzel reunió sus pertenencias y antes de bajar, extendió su mano. «Gracias por el viaje y por escuchar mis quejas sobre arqueología. Soy Itzel Méndez». «Alejandro Rivera», respondió él, estrechando su mano y sintiendo una extraña conexión, como si algo ancestral resonara entre ambos. «Rivera como el muralista», sonrió ella. «Lejano parentesco, me temo, mucho menos talentoso», bromeó él, sorprendiéndose de su propia espontaneidad. Itzel bajó del auto y corrió hacia la entrada del hospital. Alejandro permaneció estacionado unos minutos, contemplando la silueta de aquella mujer desvanecerse tras las puertas automáticas. Sacó su teléfono y buscó Museo Nacional de Antropología, Departamento de Arqueología. Necesitaba volver a verla, aunque aún no comprendía exactamente por qué 3 días después, Itzel organizaba meticulosamente los fragmentos cerámicos cuando una voz familiar la sobresaltó. Me preguntaba si todos los tesoros nacionales están tan bien custodiados. Alejandro Rivera estaba en la puerta del laboratorio, con un traje que probablemente costaba más que su salario mensual, pero con una sonrisa que parecía genuinamente nerviosa. «Señor Rivera», respondió Itzel, sorprendida. «¿Cómo siento aparecer sin avisar?», se disculpó, avanzando con cautela entre las mesas repletas de artefactos. «Pero desde nuestra conversación no he dejado de pensar en esos artefactos de Tepoztlán. Me gustaría consultarle profesionalmente sobre ellos». Itzel entrecerró los ojos, súbitamente recelosa. ¿Por qué le interesan precisamente esos artefactos? Alejandro dudó visiblemente. Estaba en el filo de una navaja ética. Trabajo con tecnología financiera, pero tengo ciertos intereses en proyectos de desarrollo. Uno de ellos podría estar afectando esa excavación. No era toda la verdad, pero tampoco una mentira completa. Me gustaría entender mejor el valor histórico de lo que se ha encontrado. El rostro de Itzel se endureció. «¿Viene a evaluar si valemos la pena salvar?» «Vengo a entender», respondió él con inesperada honestidad, «y quizás a encontrar un camino que no requiera elegir entre progreso y patrimonio». Sus miradas se cruzaron como 2 líneas temporales divergentes que, contra toda probabilidad, habían encontrado un punto de intersección. Entre ellos, fragmentos de cerámica de más de 500 años esperaban silenciosamente, como códices que aún debían ser descifrados. El edificio de Grupo Montero Rivera se alzaba como una lanza de cristal y acero que parecía querer perforar el cielo mismo. Itzel Méndez se sentía pequeña bajo su sombra, como una hormiga contemplando un monolito incomprensible. Ajustó su único traje formal, comprado para su graduación 3 años atrás, y presionó el pendiente de obsidiana como quien busca valor en un talismán. «Piso 27, por favor», indicó al guardia de seguridad, que la escaneaba con mirada evaluadora. Su título universitario y su conocimiento de civilizaciones milenarias no significaban nada en este templo del capitalismo moderno. El ascensor subía con una velocidad que le provocó vértigo. Había aceptado la propuesta de Alejandro tras largas noches de duda. La tarifa de consultoría que él ofrecía podría cubrir 3 meses de medicamentos para su madre. Tragó saliva, intentando ignorar la sensación de estar vendiendo algo invaluable. Las puertas se abrieron directamente a una recepción minimalista, donde predominaban los tonos blancos y grises. Una mujer de cabello perfectamente recogido la recibió con una sonrisa ensayada. «Doctora Méndez, el señor Rivera la espera en sala de juntas». Itzel quiso corregir que aún no terminaba el doctorado, pero las palabras murieron en su garganta al entrar en una habitación dominada por una mesa de obsidiana pulida. Ironía que no pasó desapercibida para ella, donde Alejandro conversaba con un hombre mayor que emanaba autoridad como un depredador emana peligro. «Itzel, bienvenida», sonrió Alejandro, acercándose para saludarla. Había una calidez en sus ojos que contrastaba con la atmósfera ártica del lugar. «Te presento a Eduardo Montero, mi socio fundador». «La famosa arqueóloga», sonrió Lalo sin levantarse. Evaluándola como quien observa mercancía,
Alex no ha parado de hablar sobre sus artefactos. Algo en su tono hizo que Itzel se tensara instintivamente. Señor Montero, los artefactos no son míos, pertenecen al patrimonio cultural de México. Por supuesto, respondió Lalo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Todo es de todos, hasta que alguien presenta un título de propiedad, ¿no? Alejandro intervino. Percibiendo la tensión creciente, Itzel nos asesorará sobre el valor cultural de los hallazgos en Tepoztlán. Creemos que puede haber un camino que respete tanto el desarrollo como la preservación. Siempre existe un camino, concedió Lalo. Levantándose para marcharse, antes de salir, añadió mirando directamente a Itzel. La cuestión es quién determina el precio del peaje. Una vez solos, Alejandro soltó el aire contenido. Disculpa a Lalo, pertenece a otra generación de empresarios, una generación que sigue muy viva, replicó Itzel, acomodándose en la silla con determinación profesional. Señor Rivera. Alejandro, por favor. Alejandro, necesito saber exactamente qué esperas de esta consultoría, si crees que voy a ayudarte a encontrar lagunas legales para destruir patrimonio arqueológico. No, la interrumpió con vehemencia. Quiero entender lo que está en juego, ver si existe una solución donde todos ganen. Durante las siguientes horas, Itzel desplegó mapas, fotografías y catálogos preliminares de los hallazgos. Explicó cómo el patrón de distribución de los artefactos sugería la existencia de un centro ceremonial importante, posiblemente relacionado con el culto a Tezcatlipoca, el dios asociado con la obsidiana, el espejo humeante que revelaba verdades ocultas. Alejandro escuchaba con una atención que pocas veces había experimentado en las reuniones corporativas. Había algo hipnótico en la pasión con que Itzel hablaba, como si cada fragmento cerámico contuviera historias que solo ella podía interpretar. «Es fascinante», murmuró cuando ella terminó su explicación. «¿Cómo puede algo tan fragmentado contar historias tan completas?» Los ojos de Itzel brillaron con una luz que transformó completamente su rostro. Porque nunca estuvieron realmente separados. Cada pieza recuerda el todo al que pertenecía. Sus dedos recorrieron un fragmento con delicadeza, como México mismo, fragmentado pero unido por memorias que ni siquiera sabemos que conservamos. Algo vibró entre ellos, una conexión que trascendía lo profesional. Alejandro se inclinó hacia adelante, súbitamente consciente de la profundidad de aquellos ojos que parecían contener siglos de sabiduría. El momento se rompió cuando su asistente entró para recordarle su próxima reunión. Itzel recogió apresuradamente sus materiales. Repentinamente consciente del tiempo transcurrido, «Debo irme, mi madre. Sus medicamentos». «Por supuesto», asintió Alejandro. «Mi chofer puede llevarte directamente al hospital». Ella dudó, pero finalmente asintió. «Gracias. ¿Podríamos continuar esta conversación en un lugar menos corporativo?», preguntó él sorprendiéndose a sí mismo. «Conozco un restaurante en Coyoacán para hablar más sobre posibles soluciones al proyecto». Itzel lo estudió un momento, como evaluando un artefacto de procedencia dudosa. «Solo profesional», respondió finalmente. «Por supuesto», confirmó él, aunque ambos percibían que algo más comenzaba a crecer entre fragmentos de cerámica y planes de desarrollo. Esa noche, en su pequeño departamento en Coyoacán, Itzel relataba su extraña jornada a Sofía Arellano, quien escuchaba con escepticismo mientras compartían una botella de mezcal barato. «A ver si entiendo», dijo Sofía, periodista investigativa cuyo rostro afilado reflejaba años persiguiendo corruptos. «Estás asesorando a la misma empresa que quiere destruir tu excavación». «Estoy intentando influir desde dentro», se defendió Itzel. «Además necesitamos el dinero, los medicamentos de mamá. ¿Y este Alejandro no será otro rico jugando al arqueólogo por diversión?» Sofía entrecerró los ojos. «Investigaré a Grupo Montero Rivera. Algo en todo esto me huele mal, y no es el mezcal». «Haz lo que creas necesario», suspiró Itzel, contemplando la pequeña ofrenda que comenzaba a preparar para el Día de Muertos, donde la fotografía de su padre ocupaba el lugar central. «Pero hay algo diferente en él, Sophie, como si estuviera atrapado entre dos mundos». «Como todos los mexicanos», respondió Sofía sirviendo más mezcal. «La diferencia es que algunos tienen el lujo de elegir en cuál quieren vivir». Mientras tanto, a kilómetros de distancia en Tepoztlán, Alejandro contemplaba el perfil montañoso, que según la leyenda representaba el cuerpo de un guerrero dormido, la casa de su tío Miguel Ángel Ochoa.
un artesano tradicional, era un oasis de autenticidad en su vida cada vez más artificial. «No has venido solo por mis tamales, sobrino», dijo el anciano, sentándose junto a él en el pórtico. «Algo te inquieta». Alejandro observó las manos callosas de su tío, talladas por décadas trabajando la madera. «Tío, ¿crees que es posible honrar nuestras raíces mientras construimos algo nuevo?» Miguel Ángel sonrió con la sabiduría de sus 68 años. «La ceiba más alta tiene raíces más profundas. Alejandro, lo nuevo solo perdura cuando recuerda de dónde viene», señaló hacia las montañas. «Como esas piedras, llevan siglos contando historias. ¿Quién recuerda los nombres de quienes intentaron silenciarlas?» Bajo el mismo cielo estrellado, en dos puntos distantes, Itzel y Alejandro contemplaban el mismo enigma: cómo reconciliar pasado y futuro en un país donde ambos siempre habían existido en dolorosa contradicción. El mensaje llegó mientras Itzel cambiaba el suero de su madre en el hospital. Gala benéfica de la Fundación Montero Rivera, sábado 8 p.m., Hotel St. Regis. Tu presencia como consultora cultural sería invaluable. Doña Mercedes observó el ceño fruncido de su hija desde la cama. «¿Malas noticias?», preguntó con esa intuición que ni la enfermedad había debilitado. «Una invitación imposible», suspiró Itzel, guardando el teléfono. «Un evento de alta sociedad, ni tengo que ponerme, ni pertenezco a ese mundo». La anciana profesora esbozó una sonrisa cansada. «En el armario azul, fondo izquierdo, mi vestido de cuando recibí el Premio Nacional de Educación. Mamá, eso fue hace 20 años. Lo sé». Sus ojos brillaron con picardía. «La tela es buena y tu abuela siempre decía que las cosas importantes ocurren cuando cruzamos puentes que nos asustan». El Hotel St. Regis resplandecía como una constelación artificial en el Paseo de la Reforma. Limusinas y autos de lujo desfilaban frente a la entrada, depositando a la élite mexicana como ofrendas ante un altar capitalista. Itzel, enfundada en el vestido negro de su madre, milagrosamente ajustado por la vecina costurera, se sentía como una infiltrada en territorio enemigo. «Doctora Méndez, bienvenida». La voz de Alejandro la sorprendió junto a la entrada. Su traje oscuro y corte impecable lo integraban perfectamente en aquel entorno, pero había algo en sus ojos que seguía pareciendo fuera de lugar, como ella misma. «Me alegra que hayas aceptado la invitación». «Casi no lo hago», confesó Itzel, aferrándose a su pequeño bolso donde había escondido el pendiente de obsidiana como un recordatorio de quién era realmente. «Esto está muy lejos de las excavaciones polvorientas a las que estoy acostumbrada». «También para mí», murmuró él, ofreciéndole su brazo. «A veces me siento como un actor interpretando un papel que alguien más escribió». El comentario, inesperadamente honesto, creó un puente invisible entre ambos mientras entraban al salón principal. Bajo candelabros de cristal cortado, la aristocracia empresarial mexicana ejecutaba su propia danza ritual. Hombres en trajes oscuros y mujeres enjolladas conversaban sobre portafolios de inversión y propiedades en el extranjero. El valor de las joyas que adornaban algunos cuellos podría haber financiado años de excavaciones arqueológicas. «Champagne», ofreció un mesero. «Gracias», respondió Itzel, agradeciendo el apoyo líquido para sus nervios. «¿Cuál es mi papel aquí exactamente?» «Ser tú misma», sonrió Alejandro, conduciéndola hacia un pequeño grupo. «Permíteme presentarte. El señor Ayala es un coleccionista importante de arte prehispánico». Las siguientes horas transcurrieron en una bruma surrealista. Para su sorpresa, Itzel descubrió que podía navegar estas aguas sociales tan ajenas usando su conocimiento como brújula. Los invitados, inicialmente condescendientes, gradualmente mostraron genuino interés en sus explicaciones sobre iconografía azteca y el significado cosmológico de la obsidiana en rituales antiguos. «Es refrescante escuchar a alguien hablar con verdadera pasión», comentó la esposa de un senador. «La mayoría aquí solo se apasiona por el movimiento de la bolsa». Desde el otro lado del salón, Lalo Montero observaba la escena con creciente irritación. La arqueóloga de clase media estaba cautivando a sus invitados. Y lo que era peor, Alejandro la miraba con una admiración apenas disimulada. «Fascinante cómo tu proyecto personal ha evolucionado», comentó Lalo, acercándose a Alejandro cuando Itzel se alejó momentáneamente. «De consultoría profesional a... ¿qué exactamente?».
Es brillante, Lalo. Su perspectiva sobre el proyecto de Tepoztlán podría convertirlo en algo verdaderamente innovador. Innovador, repitió Lalo con una sonrisa tensa. Como mezclar gasolina con fuego. Ten cuidado, Alex. Las distracciones sentimentales son malas para los negocios. Antes de que Alejandro pudiera responder, su teléfono vibró con insistencia. Al comprobar la pantalla, su rostro se transformó. Hospital General. Es sobre la madre de Itzel. La encontró conversando con el director del INAH, quien parecía impresionado por sus conocimientos. Disculpe, director. Itzel, necesito hablarte, interrumpió Alejandro con urgencia. Tu madre. El mundo de cristal y champán se evaporó instantáneamente. ¿Qué ha pasado? Complicaciones. El hospital acaba de llamar, sin despedirse de nadie. Ambos corrieron hacia la salida. El trayecto en el auto de Alejandro fue el más largo de la vida de Itzel, a pesar de que él conducía violando todos los límites de velocidad. Va a estar bien, repetía él, más como un conjuro que como una certeza. Itzel no respondía. Perdida en recuerdos de su infancia, su madre enseñándole a leer jeroglíficos mayas, llevándola a sitios arqueológicos, sosteniendo sola la familia cuando su padre murió dejando solo deudas y sueños rotos. En el hospital, la doctora Ramírez los recibió con expresión grave. Insuficiencia renal aguda. Necesitamos iniciar diálisis inmediatamente. ¿Cuánto costará?, fue la primera pregunta de Itzel, con la voz quebrada por la realidad económica que ni siquiera la emergencia podía silenciar. No te preocupes por eso ahora, respondió la doctora. Pero yo sí debo preocuparme, insistió Itzel. Necesito saber si puedo permitirme salvar a mi madre. Alejandro, testigo silencioso de este intercambio, sintió una mezcla de admiración y vergüenza. Admiración por la dignidad férrea de esta mujer, vergüenza por un sistema donde la vida tenía precio. El tratamiento está cubierto, intervino repentinamente. Por la fundación. No necesito caridad, respondió Itzel con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. No es caridad, respondió él, sosteniendo su mirada. Es justicia. Lo que tu madre ha contribuido a nuestra cultura vale más que todo el dinero recaudado esta noche. Algo se quebró en la armadura de Itzel. No eran solo las palabras, sino la sinceridad absoluta con que fueron pronunciadas. Por primera vez, lloró abiertamente frente a él, desmoronándose contra su pecho como los antiguos templos que tanto amaba estudiar. La doctora Ramírez se alejó discretamente, dejándolos solos en el pasillo aséptico. «Puedes odiarme mañana por esto», murmuró Alejandro, abrazándola con torpeza inicial que se transformó en contacto genuino. «Pero hoy, por favor, acepta la ayuda». Horas más tarde, con doña Mercedes estabilizada y dormida bajo sedantes, ambos contemplaban la ciudad desde la azotea del hospital. El amanecer comenzaba a insinuarse sobre el horizonte urbano, atiñendo de oro viejo las cúpulas de la catedral a lo lejos. «Mi madre dice que eres el primer hombre que he traído al hospital desde que mi padre murió», comentó Itzel con una sonrisa exhausta. «¿Eso es bueno o malo? Ni siquiera yo lo sé». Sus ojos encontraron los de Alejandro. «Gracias, pero esto no cambia nuestra situación profesional. No puedo ser comprada». «Nunca pensé que pudiera serlo», respondió él con una suavidad desarmante. «Es lo que más me...» Se detuvo abruptamente. «¿Lo que más te qué?», presionó ella. Alejandro contempló la ciudad despertando, ese monstruo bicéfalo donde rascacielos y pirámides luchaban por dominar el skyline y el alma nacional. «Lo que más me asusta», completó finalmente, «porque hace que todo sea más complicado». Sin aviso, su teléfono rompió el momento. Al ver la pantalla, su rostro se endureció. «Es Lalo, tengo que volver». Mientras Alejandro se alejaba, Itzel sintió el peso de su pendiente de obsidiana contra su piel, como el espejo humeante de Tezcatlipoca. Comenzaba a revelarle verdades que no estaba segura de querer enfrentar. El autobús hacia Tepoztlán avanzaba perezosamente por la carretera serpenteante, como si también él quisiera retrasar la llegada para contemplar el paisaje. Itzel observaba por la ventanilla cómo las montañas se recortaban contra un cielo imposiblemente azul, formando siluetas que las leyendas locales identificaban como dioses dormidos. «Ese es el Tepozteco», explicó un anciano sentado a su lado, señalando un pico particularmente prominente. «Dicen que ahí nació Quetzalcóatl, la serpiente emplumada». Itzel sonrió, agradeciendo el dato,
aunque lo conocía perfectamente. Su abuela había nacido a la sombra de esas mismas montañas, y sus historias habían alimentado su vocación arqueológica desde la infancia. 3 días habían pasado desde la crisis de su madre en el hospital. Doña Mercedes estaba ahora estable, aunque requeriría diálisis regular, tratamiento milagrosamente cubierto por la fundación. Según le había asegurado la administración del hospital, Itzel sabía perfectamente quién estaba detrás de ese milagro burocrático y sus sentimientos al respecto eran un torbellino confuso. La información que Sofía había desenterrado sobre Grupo Montero Rivera era igualmente turbulenta. Conexiones con políticos corruptos, prácticas ambientales cuestionables y evidencia de que Eduardo Montero había manipulado documentación arqueológica en proyectos anteriores. Sin embargo, la investigación también revelaba que la aplicación de remesas desarrollada por Alejandro había ayudado genuinamente a miles de familias mexicanas a recibir dinero de sus parientes en Estados Unidos sin las comisiones abusivas tradicionales. Un lobo con piel de cordero o un cordero atrapado entre lobos, había concluido Sofía, dejando a Itzel con más preguntas que respuestas. El autobús se detuvo finalmente en la plaza principal de Tepoztlán. El pueblo conservaba ese aire mágico que los lugares turísticos suelen perder. Calles empedradas, casas de colores brillantes con bugambilias desbordándose sobre muros encalados y el perfume perpetuo de copal y comida tradicional. Itzel ajustó su mochila y comenzó a caminar hacia las afueras del pueblo, donde según los reportes del INAH se ubicaba el controvertido terreno del proyecto. Cada paso la acercaba también a sus raíces. Su abuela había caminado por estos mismos senderos, respirado el mismo aire cargado de historia. Tras media hora de caminata, llegó a un terreno extenso delimitado por una valla metálica con carteles de propiedad privada y prohibido el paso. Detrás de la cerca, excavadoras y maquinaria pesada permanecían inmóviles, como bestias mecánicas aletargadas. En un rincón, cubiertos con lonas, se apilaban fragmentos cerámicos y piedras labradas, tesoros históricos tratados como escombros. «No deberías estar aquí», dijo una voz femenina a sus espaldas. Itzel se giró sobresaltada para encontrarse con una anciana de aspecto imponente, a pesar de su estatura diminuta. Su rostro surcado de arrugas era un mapa topográfico de la historia local, y sus ojos oscuros parecían contener la sabiduría acumulada de generaciones. «Estoy realizando una investigación arqueológica», explicó Itzel, instintivamente respetuosa. «¿Tu pendiente?», señaló la anciana. «Obsidiana como el que usaba Carmela Ramírez». El corazón de Itzel dio un vuelco. «Conoció a mi abuela, Xochitl», se presentó la anciana, extendiendo una mano curtida por el tiempo. «Tu abuela y yo crecimos juntas en estas tierras, antes de que los papeles y el dinero pudieran comprar montañas, mientras caminaban alejándose de la valla. Xochitl le relató historias que ningún libro de arqueología contenía, cómo su abuela había escondido documentos antiguos durante la Revolución, testimonios de la propiedad comunal de esas tierras, cómo su familia había sido gradualmente desplazada por terratenientes poderosos, y lo más sorprendente, la leyenda de un templo oculto dedicado a Tezcatlipoca, el dios del espejo humeante, supuestamente ubicado exactamente donde ahora se planeaba construir el complejo turístico. Los antiguos decían que en ese templo se guardaba un espejo de obsidiana que mostraba no solo el reflejo, sino la verdadera naturaleza de quien se miraba en él, explicó Xochitl, mientras llegaban a su pequeña casa en las afueras del pueblo. «¿Cree que realmente existe ese templo?», preguntó Itzel, la científica luchando con la niña que había crecido escuchando mitos. Xochitl sonrió enigmáticamente. «Las historias que sobreviven por siglos rara vez son completamente falsas, niña, pero tendrías que preguntarle a los documentos de tu abuela». «¿Documentos? Mi madre nunca mencionó, porque no sabe de ellos. Carmela me los confió antes de morir, para que los guardara hasta que llegara alguien digno de la verdad». La anciana desapareció en su casa, regresando con un paquete envuelto en tela tradicional. «Creo que ese momento ha llegado». Con manos temblorosas, Itzel comenzó a desenrollar la tela, revelando papeles amarillentos, mapas antiguos, escrituras coloniales y dibujos detallados de un templo subterráneo con cámaras ceremoniales. Si estos documentos eran auténticos,
El valor arqueológico del sitio era incalculable. Estos mapas coinciden exactamente con la ubicación del proyecto, murmuró asombrada. Por eso los poderosos siempre han querido estas tierras, asintió Xochitl. Lo que está enterrado aquí no son solo piedras, sino verdades que algunos preferirían mantener sepultadas. El crujido de neumáticos sobre grava interrumpió su conversación. Un lujoso SUV negro se detenía frente a la casa. Cuando la puerta se abrió, Alejandro Rivera emergió con expresión de sorpresa equivalente a la de Itzel. «¿Qué haces aquí?», preguntaron ambos simultáneamente. «Visitando a mi tío», respondió él, señalando hacia la casa vecina donde Miguel Ángel Ochoa tallaba madera en el porche. «El mundo es pequeño en Tepoztlán», comentó Xochitl con una sonrisa que sugería que nada de esto era coincidencia. La tensión era palpable mientras Itzel intentaba ocultar los documentos. Demasiado tarde, los ojos de Alejandro ya habían registrado los mapas antiguos y su expresión se transformó al reconocer las coordenadas. «Itzel, ¿qué es esto?», preguntó, su voz oscilando entre la curiosidad profesional y algo más profundo, casi temeroso. «La verdad», respondió ella simplemente, sosteniendo su mirada. «La pregunta es, ¿qué harás cuando la conozcas?». Entre ellos, los documentos amarillentos parecían respirar con vida propia, como si siglos de historia contenida estuvieran a punto de desencadenarse sobre sus vidas entrelazadas por el destino y la obsidiana. La noche había caído sobre Coyoacán, cuando Alejandro detuvo su auto frente al modesto edificio de apartamentos donde vivía Itzel. El viaje de regreso desde Tepoztlán había transcurrido mayormente en silencio, ambos procesando el impacto de los documentos descubiertos y la improbable conexión entre sus familias. «No tienes que acompañarme hasta arriba», dijo Itzel, aunque algo en su tono sugería lo contrario. «Preferiría hacerlo», respondió él. «Todavía tenemos mucho de qué hablar». El apartamento de Itzel era exactamente como Alejandro lo había imaginado, pequeño pero acogedor, con paredes cubiertas de libros, fotografías de sitios arqueológicos y artefactos cuidadosamente dispuestos como testigos silenciosos de civilizaciones olvidadas. En un rincón, un altar para el Día de Muertos comenzaba a tomar forma, con la fotografía desteñida de un hombre de sonrisa amable ocupando el lugar central. «¿Mi padre?», explicó ella, notando la mirada de Alejandro. «Murió cuando yo tenía 16, problemas cardíacos que nunca pudo tratar apropiadamente por falta de dinero». Alejandro asintió en silencio, comprendiendo por primera vez la profundidad de las cicatrices que el sistema había dejado en ella. «¿Café?», ofreció Itzel, intentando normalizar la situación. «Por favor». Mientras ella se ocupaba en la pequeña cocina, Alejandro se acercó al altar. Junto a la foto del padre había otras más antiguas. Una mujer con un pendiente de obsidiana idéntico al de Itzel, y un hombre junto a un templo en ruinas. «Tu abuela y tu abuelo», adivinó cuando Itzel regresó con 2 tazas humeantes. Sí, él era arqueólogo. Ella era la conexión viva con las tradiciones, el pendiente. Su mano tocó instintivamente la pieza de obsidiana en su cuello. Ha pasado de generación en generación desde tiempos inmemoriales. Según decía mi abuela, se sentaron uno frente al otro, con los mapas y documentos antiguos desplegados sobre la mesa de café entre ellos. La evidencia era innegable. El terreno donde Grupo Montero Rivera planeaba construir el resort contenía un templo subterráneo de importancia arqueológica excepcional. «Si estos documentos son auténticos», comenzó Alejandro, «no solo habría que detener el proyecto, sino iniciar una excavación profesional a gran escala». «Son auténticos», afirmó Itzel, «y hay más. Los documentos de propiedad sugieren que esas tierras nunca fueron legalmente vendidas, fueron apropiadas durante el periodo más caótico de la revolución». Alejandro pasó una mano por su cabello, visiblemente conflictuado. «Lalo nunca aceptará esto. Ha invertido millones en permisos, sobornos y preparación del terreno». «¿Y tú?», preguntó Itzel, su voz suave pero firme. «¿Qué harás tú?». «Alejandro». La pregunta quedó suspendida entre ellos, cargada de implicaciones que iban mucho más allá del proyecto inmobiliario. Era una pregunta sobre quién era realmente, sobre qué México quería construir. «No lo sé», admitió finalmente, con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. «Toda mi vida he intentado navegar entre dos mundos,
crear tecnología que ayude a los mexicanos comunes mientras juego según las reglas de los poderosos. Pero cada vez es más difícil mantener ese equilibrio. Itzel lo observó atentamente, viendo más allá de la fachada del empresario exitoso. A veces me pregunto qué habría pasado si nuestro encuentro hubiera sido diferente. Si no hubiera sido tú quien estaba detrás del volante esa noche lluviosa. Creo que habríamos terminado encontrándonos de todas formas, respondió él, sosteniendo su mirada. Hay conexiones que parecen escritas en piedra desde mucho antes de nuestro nacimiento. El comentario flotó entre ellos como un puente invisible tendido sobre el abismo de sus diferentes realidades. «Ayúdame a terminar el altar», propuso ella repentinamente, cambiando de tema. «Mañana comenzarán oficialmente las celebraciones del Día de Muertos». Juntos, dispusieron veladoras, flores de cempasúchil y pequeños objetos personales que habían pertenecido a los difuntos. Alejandro le contó sobre sus padres, fallecidos en un accidente 5 años atrás, y cómo mantenía un pequeño altar escondido en su penthouse minimalista, una contradicción con su imagen pública que solo su asistente conocía. «El Día de Muertos siempre me ha parecido la tradición más sabia de México», comentó mientras colocaba una fotografía de sus padres junto a la del padre de Itzel. «La idea de que la muerte no es el final, sino solo un cambio de estado, que nuestros ancestros siguen influyendo en nuestras vidas, como estos documentos que mi abuela protegió», sonrió Itzel. «Exactamente». Alejandro tomó su mano impulsivamente. «Itzel, pase lo que pase, quiero que sepas que esto», hizo un gesto que abarcaba el espacio entre ellos, «es real para mí, no es estrategia empresarial ni manipulación». Ella no retiró su mano, pero sus ojos reflejaban la batalla interna entre la desconfianza cultivada durante años y lo que su corazón comenzaba a sentir. «Quiero creerte», susurró, «pero tengo miedo de lo que pasará cuando tengas que elegir entre esto y tu imperio». El teléfono de Alejandro vibró insistentemente, rompiendo el momento. En la pantalla brillaba el nombre de Lalo Montero. «Tengo que contestar», se disculpó alejándose hacia la ventana. La conversación fue breve pero tensa. Cuando regresó junto a Itzel, su expresión se había endurecido. «¿Malas noticias?», preguntó ella. «Lalo ha contratado a un equipo para agilizar la limpieza del terreno. Empiezan mañana al amanecer». Sus ojos encontraron los de ella. «Cualquier evidencia del templo podría desaparecer en cuestión de horas». «Tenemos que impedirlo», dijo Itzel, poniéndose de pie instintivamente. «No tenemos, yo lo haré», respondió Alejandro con determinación. «Es mi empresa, mi responsabilidad, pero necesito esos documentos». Itzel dudó solo un segundo antes de entregarle las valiosas pruebas. Este acto de confianza cruzaba definitivamente una línea invisible que había existido entre ellos desde su primer encuentro. «Si estás jugando conmigo», comenzó ella. Alejandro tomó su rostro entre sus manos con una delicadeza sorprendente. «No estoy jugando por primera vez en años, estoy siendo completamente sincero». Sin previo aviso, se inclinó y la besó con una intensidad que cristalizaba todas las tensiones acumuladas entre ellos. Para sorpresa de ambos, Itzel respondió con igual fervor, como si algo ancestral se hubiera despertado dentro de ella. Cuando finalmente se separaron, la determinación brillaba en los ojos de Alejandro. «Voy a detener esto, te lo prometo». Lo que ninguno de los dos sabía era que, en ese preciso momento, Carlos Fuentes, exnovio de Itzel y actual empleado de Lalo, fotografiaba su encuentro desde un auto estacionado al otro lado de la calle, alimentando así la paranoia de un hombre decidido a eliminar cualquier obstáculo en su camino, incluso si ese obstáculo era su socio más cercano. La oficina de Alejandro Rivera parecía un búnker de cristal y acero a 40 pisos, sobre el caos urbano de la Ciudad de México. Mientras revisaba por tercera vez los documentos que Itzel le había confiado, la ciudad se preparaba para el Día de Muertos. Esqueletos sonrientes decoraban escaparates, el aroma del pan dulce impregnaba el aire, y en cada hogar se erigían altares para recibir a los difuntos. «Señor Rivera, el licenciado Montero está aquí», anunció su asistente por el intercomunicador. Alejandro guardó apresuradamente los documentos en el cajón con cerradura de su escritorio. «Hazlo pasar». Lalo Montero entró con la seguridad de quien se sabe intocable. A sus 45 años, representaba a la perfección a la élite mexicana, educado en el extranjero, despreciativo de lo local,
Y completamente despiadado en los negocios, ¿viste mis mensajes sobre la aceleración del proyecto?, preguntó sin preámbulos, sirviéndose un whisky del bar privado de la oficina. «Los vi», respondió Alejandro, manteniéndose deliberadamente vago. «¿No deberíamos esperar la autorización final de Lina?». Lalo soltó una carcajada seca. «¿Desde cuándo te preocupan los burócratas? Ya están persuadidos. Y para mañana por la noche, cualquier fragmento de cerámica que pudiera retrasar el proyecto estará convenientemente desaparecido. Eso podría considerarse destrucción de patrimonio cultural», señaló Alejandro, midiendo cuidadosamente sus palabras. «Las multas son sustanciales. Las multas son para quienes no tienen amigos poderosos», sonrió Lalo, dejándose caer en un sillón de cuero. «Por cierto, tu pequeña arqueóloga ha estado curioseando en Tepoztlán». Carlos la vio. El corazón de Alejandro dio un vuelco, pero mantuvo su expresión impasible. «Es natural, es su campo de especialización, y aparentemente también tu campo de recreación», añadió Lalo con malicia. «Tengo fotografías bastante íntimas». Un silencio gélido se instaló entre ambos socios. Alejandro sintió cómo la rabia ascendía por su espina dorsal, pero la contuvo, consciente de que necesitaba mantener la calma para proteger a Itzel. «Me estás espiando, Lalo». «Te estoy protegiendo de ti mismo», corrigió el mayor apurando su whisky. «Siempre has tenido debilidad por las causas perdidas. Primero fue tu aplicación de remesas sin comisiones, que recortó nuestros márgenes, y ahora una arqueóloga idealista que podría hundir el proyecto más lucrativo de nuestra historia». «Hay más en juego que dinero», respondió Alejandro, sorprendiéndose de su propia audacia. «Oh, por favor». Lalo puso los ojos en blanco. «No me digas que te ha contagiado su romanticismo sobre piedras antiguas. Despierta, Alex. Somos desarrolladores, construimos el futuro, no preservamos el pasado». Cuando finalmente Lalo se marchó, Alejandro permaneció inmóvil frente al ventanal, observando cómo el atardecer teñía de naranja y púrpura el horizonte urbano. El México ancestral y el contemporáneo coexistían en esa vista, las pirámides de Teotihuacán apenas visibles en la distancia. Mientras drones de entrega surcaban el cielo entre rascacielos, su teléfono vibró con un mensaje de Itzel. «¿Algún progreso? La maquinaria ya está en Tepoztlán». En ese momento tomó una decisión que sabía cambiaría irrevocablemente su vida. Fotografió todos los documentos y los envió a una cuenta segura, junto con memorandos internos que probaban la corrupción de Lalo. Luego marcó un número que pocas veces usaba. «Miguel, soy Alejandro. Necesito tu ayuda. Es sobre el terreno junto a tu casa en Tepoztlán, a kilómetros de distancia, en la habitación del hospital donde doña Mercedes se recuperaba». Itzel contemplaba su teléfono con creciente ansiedad. «Dejaste los documentos de la abuela con ese hombre, ¿verdad?», preguntó la madre con esa intuición que ni la enfermedad había mermado. «Tenía que confiar en alguien, mamá. La confianza y el amor son los únicos actos de fe que valen la pena», sonrió débilmente doña Mercedes. La abuela solía decir que la obsidiana no solo refleja la imagen, sino la verdadera naturaleza de quien se mira en ella. «Eso suena como algo que diría Xochitl», comentó Itzel. Sorprendida, los ojos de la anciana brillaron con un destello de reconocimiento. «Conociste a Xochitl. Ella y la abuela eran como hermanas. Hay algo más que no me has contado sobre nuestra familia y esas tierras, ¿verdad?». Doña Mercedes suspiró profundamente. «Hay documentos que no estaban en el paquete que guardó Xochitl. Hay documentos sobre quiénes éramos y quiénes son ahora nuestros enemigos». La revelación fue interrumpida por la llegada de Sofía, que entró como un vendaval en la habitación. «Tenías razón sobre Montero», anunció sin preámbulos, mostrando su tablet. «He encontrado pruebas de que falsificó documentos de propiedad en 3 proyectos anteriores. Y hay más. Está vigilándote a ti y a Rivera. Contraté a un ex empleado de seguridad de Montero que me confirmó que tienen órdenes de eliminar cualquier evidencia arqueológica mañana durante las celebraciones del Día de Muertos, cuando la atención estará en otros lugares». Itzel sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. «Tengo que advertir a Alejandro y necesitamos alertar al INAH». «El INAH está comprado», respondió Sofía con amargura. «Y tu novio millonario no contesta. He intentado contactarlo a través de canales periodísticos». «No es mi novio», protestó Itzel automáticamente.
aunque el calor en sus mejillas contradecía sus palabras. Su teléfono vibró finalmente con un mensaje de Alejandro. «Mañana Tepoztlán, mediodía. Trae a tu madre si puede viajar. Miguel nos ayudará. Confía en mí». «¿Qué ocurre?», preguntó doña Mercedes, notando el cambio en la expresión de su hija. «Mañana volvemos a Tepoztlán», respondió Itzel, una mezcla de determinación y temor en su voz. «Alejandro dice que tu presencia es importante. Siempre supe que algún día tendría que enfrentar los fantasmas de nuestro pasado», asintió la anciana con sorprendente serenidad. «El Día de Muertos es el momento perfecto para que las verdades enterradas salgan a la luz. Iré con ustedes», declaró Sofía, con cámara y contactos periodísticos. «Si Montero intenta algo, el mundo entero lo sabrá». Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, en distintos puntos de la megalópolis, 4 personas se preparaban para una confrontación que cambiaría sus vidas. Alejandro guardando documentos en un maletín blindado, Itzel y su madre empacando el pendiente de obsidiana y fotografías antiguas, y Lalo Montero instruyendo a un grupo de hombres con expresiones impenetrables, señalando un mapa del terreno en Tepoztlán, donde una X roja marcaba la ubicación exacta del supuesto templo. El Día de Muertos se acercaba, y con él, un ajuste de cuentas tanto con los vivos como con los muertos. Tepoztlán vibraba con el pulso ancestral del Día de Muertos. Las calles empedradas, normalmente tranquilas, bullían de actividad bajo guirnaldas de papel picado que ondeaban como banderas multicolores entre los edificios coloniales. El olor a copal impregnaba el aire, mezclándose con el aroma dulzón del pan de muerto y las flores de cempasúchil que formaban senderos dorados desde las puertas de las casas hasta los altares familiares. Alejandro esperaba en la plaza principal, irreconocible entre la multitud, con su rostro pintado como calavera, una sugerencia de su tío Miguel para pasar desapercibido. A través del maquillaje blanco y negro, sus ojos escudriñaban nerviosamente cada rostro, buscando a Itzel entre los cientos de personas que participaban en la celebración. «No vendrá», susurró una voz sibilante a su espalda. Alejandro se giró bruscamente para encontrarse con Carlos Fuentes, el exnovio de Itzel, ahora empleado de confianza de Lalo. «Sé lo que estás planeando, Rivera», continuó Carlos, su propio rostro, también maquillado como calavera, creando una imagen perturbadora mientras sonreía. «Lalo también lo sabe. La arqueóloga y su madre nunca llegarán a esta plaza». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Alejandro. «Si les has hecho daño, yo no he hecho nada». Carlos levantó las manos en gesto inocente. «Pero los caminos a Tepoztlán son peligrosos durante las festividades. Tantos borrachos, tantos accidentes posibles». Alejandro agarró a Carlos por la solapa de su camisa, olvidando momentáneamente que estaban en un lugar público. «¿Dónde está Lalo? Donde debería estar protegiendo la inversión de ambos». Carlos se liberó del agarre con sorprendente facilidad. «Última oportunidad, Rivera. Destruye esos documentos y olvida a la chica. O perderás todo, la empresa, tu reputación y quizás más». Antes de que Alejandro pudiera responder, un revuelo en la multitud captó su atención. Un pequeño grupo avanzaba abriéndose paso entre los asistentes. Itzel, su rostro también pintado como calavera, pero reconocible por el pendiente de obsidiana que brillaba contra su pecho, doña Mercedes en silla de ruedas, empujada por Miguel Ángel, Sofía, con una cámara profesional colgada al cuello, y, para sorpresa de todos, la anciana Xochitl caminando con dignidad ancestral entre los más jóvenes. Carlos desapareció entre la multitud mientras Alejandro avanzaba hacia el grupo. «Creí que no llegarían», confesó, el alivio evidente incluso bajo el maquillaje ritual. «Tomamos rutas secundarias», explicó Itzel. Sofía sospechaba que podrían intentar interceptarnos. Por unos instantes, el ruido de la celebración pareció desvanecerse mientras sus miradas se encontraban, comunicando sin palabras todo lo que habían arriesgado para llegar a este momento. «¿Los trajiste?», preguntó finalmente Itzel, refiriéndose a los documentos. Alejandro palmeó su chaqueta, donde el paquete descansaba seguro. «Todo está aquí, y tengo copias digitales respaldadas en servidores internacionales, por si acaso». «Bien», asintió Miguel Ángel, tomando control de la situación. «Ahora debemos movernos rápido. Lalo ya ha enviado hombres al terreno. Están comenzando la limpieza mientras hablamos».
El grupo se desplazó discretamente, alejándose de la plaza principal hacia las afueras del pueblo. La celebración se extendía incluso hasta allí, con ofrendas colocadas en el camino y familias compartiendo comida y recuerdos de sus difuntos. Inconscientes del drama que se desarrollaba entre ellos, la excavación está vigilada, informó Miguel mientras se acercaban al perímetro del terreno en disputa. Pero conozco una entrada trasera, la usábamos de niños para explorar las cuevas. Guiados por el anciano artesano, rodearon la propiedad hasta llegar a una abertura casi invisible entre la vegetación. El sonido de maquinaria pesada trabajando llegaba amortiguado desde el otro lado de la colina. «Están destruyendo evidencia arqueológica», murmuró Itzel, su rostro contrayéndose en una mueca de dolor que ni siquiera el maquillaje de calavera podía ocultar. «Siglos de historia pulverizados por codicia». «No si llegamos a tiempo», respondió Alejandro, tomando su mano instintivamente, mientras se adentraban por el estrecho pasaje. La antigua entrada los condujo a través de un túnel natural que, tras varios minutos de avance cuidadoso, desembocaba en lo que claramente parecía una estructura artificial. Paredes perfectamente talladas en piedra volcánica, con símbolos grabados apenas visibles bajo capas de polvo milenario. Esto es, Itzel pasó sus dedos reverencialmente sobre los glifos. Un corredor ceremonial, exactamente como describían los documentos de mi abuela. Sofía documentaba todo meticulosamente con su cámara, mientras avanzaban más profundamente en lo que ahora era indudablemente un templo subterráneo. La luz de sus linternas revelaba una arquitectura sofisticada, cámaras interconectadas y, en la pared central de la sala principal, un gran disco de obsidiana pulida que, a pesar de los siglos, reflejaba perfectamente sus rostros pintados como calaveras. «El espejo de Tezcatlipoca», susurró Xochitl con reverencia, «el que muestra la verdadera naturaleza de quien se mira en él». El momento de asombro fue brutalmente interrumpido por el estruendo de maquinaria pesada aproximándose peligrosamente a la entrada del templo. Fragmentos de roca comenzaron a desprenderse del techo. «Están justo encima», advirtió Miguel. «Si continúan con la excavadora, todo esto se derrumbará. Tenemos que salir y detenerlos», decidió Alejandro, dirigiéndose hacia la entrada por donde habían llegado. «Espera», intentó detenerlo Itzel, pero él ya avanzaba decidido. Al emerger del túnel, se encontraron directamente frente a una excavadora que se detuvo abruptamente a metros de ellos. De pie junto a la máquina, con expresión de furia apenas contenida, estaba Lalo Montero. «Sabía que intentarías algo así», escupió las palabras señalando a Alejandro, «pero nunca imaginé que llegarías tan lejos. Traicionar años de sociedad por una arqueóloga y unas ruinas». «No son solo ruinas, Lalo», respondió Alejandro colocándose protectoramente frente al grupo mientras el resto emergía del túnel. «Es patrimonio cultural invaluable. ¿Hay según estos documentos?» Sacó el paquete de su chaqueta. «Ni siquiera tienes derecho legal sobre esta tierra». La risa de Lalo resonó con un eco perturbador contra las paredes rocosas del terreno. «Documentos. De hace un siglo los tribunales tardarán años en resolver eso. Tiempo suficiente para que este agujero sea la piscina principal del resort más exclusivo de México». Mientras discutían, dos hombres de aspecto amenazador se habían acercado sigilosamente, flanqueando a Lalo como guardaespaldas. Sofía continuaba fotografiando discretamente, mientras Miguel Ángel maniobraba la silla de ruedas de doña Mercedes para mantenerla a salvo. «Tienes dos opciones», continuó Lalo, su voz gélida contrastando con la cálida noche del Día de Muertos. «Entregarme esos papeles y olvidar todo esto, o ver cómo destruyo tu carrera y la de tu novia. Tengo suficientes contactos para asegurarme de que ninguno de los dos vuelva a trabajar en México». «Hay una tercera opción», intervino Itzel, avanzando hasta quedar junto a Alejandro. «Exponer públicamente tus crímenes contra el patrimonio cultural y tus sobornos a funcionarios». «¿Cuánto vale tu reputación, Montero?». La tensión era palpable, mientras ambos bandos se medían en silencio. Repentinamente, Lalo hizo un gesto imperceptible a uno de sus hombres, que avanzó amenazadoramente hacia Itzel. Alejandro reaccionó instintivamente, interponiéndose, pero el hombre era considerablemente más corpulento. «Quítalo del medio», ordenó Lalo con desdén. Lo que siguió ocurrió con la velocidad vertiginosa de una serpiente atacando.
Un empujón violento que envió a Alejandro al suelo, Itzel intentando retroceder, pero siendo agarrada bruscamente del brazo, y Lalo aproximándose al borde de la excavación, donde un pozo profundo había sido abierto por la maquinaria. A veces los accidentes arqueológicos ocurren, sonrió Lalo con malicia, mientras el matón arrastraba a Itzel hacia el borde, especialmente cuando los investigadores son demasiado curiosos. Alejandro se incorporó con desesperación, lanzándose contra su antiguo socio en un arrebato de furia protectora. Ambos hombres rodaron por el suelo en una lucha encarnizada, décadas de amistad disolviéndose en segundos de violencia primitiva. A pocos metros, Itzel forcejeaba con el guardia que intentaba empujarla hacia el pozo excavado. «¡Suéltala!», gritó Alejandro, distrayéndose momentáneamente de su propia pelea. Ese instante de desatención fue suficiente para que Lalo conectara un puñetazo certero que dejó a Alejandro aturdido. Triunfante, Lalo se incorporó y avanzó hacia donde su hombre mantenía a Itzel, peligrosamente cerca del borde del pozo. «Siempre fuiste demasiado sentimental para este negocio», sentenció Lalo, mirando despectivamente a Alejandro mientras se limpiaba la sangre del labio partido. «Ahora observa cómo resuelvo nuestro problema arqueológico permanentemente». El tiempo pareció ralentizarse, mientras Alejandro, aún aturdido, veía con horror cómo Lalo se acercaba a Itzel, con clara intención de empujarla personalmente al pozo. En ese momento crítico, cuando todo parecía perdido, una voz inesperada resonó con autoridad ancestral en la noche del Día de Muertos. «¡Basta!». La orden resonó con autoridad ancestral. Doña Mercedes se había incorporado de su silla de ruedas. Sostenida por Xochitl y Miguel Ángel, su figura frágil contrastaba con la potencia de su presencia, amplificada por un pendiente de obsidiana gemelo al de Itzel. Eduardo Montero Zárate pronunció cada sílaba como sentencia. «Has profanado suficientes tumbas de nuestros ancestros». Lalo palideció. «¿Quién demonios es usted?». «Soy Mercedes Ramírez, y tú eres el nieto de Augusto Zárate, el hombre que robó estas tierras a mi familia durante la Revolución. Eso es historia antigua». «Tengo títulos legales». «Títulos falsificados», intervino Sofía, su cámara aún grabando. «Tengo pruebas documentales de cómo tu abuelo manipuló registros durante la Revolución». Doña Mercedes extrajo un sobre amarillento que entregó a su hija. «Itzel, estos son mis resultados de ADN, ábrelos». Con manos temblorosas, Itzel desdobló los documentos, sus ojos ensanchándose. «Según esto», tragó saliva, «Lalo y yo compartimos marcadores genéticos específicos. Somos parientes primos lejanos». La revelación cayó como un rayo. Lalo soltó una carcajada nerviosa. «Absurdo. Es otro truco para detener el proyecto». «No es ningún truco», continuó doña Mercedes implacablemente. «Tu abuela, Constanza Ramírez, era hermana de mi abuelo, pero tu familia ocultó ese parentesco indígena para ser aceptados en la alta sociedad». Xochitl avanzó con dignidad. «Lo recuerdo perfectamente. Eduardo, tu abuela venía secretamente a Tepoztlán, avergonzada pero incapaz de cortar con sus raíces. Visitaba este mismo templo antes de ser sepultado». El rostro de Lalo se transformó en una máscara rígida mientras fragmentos de recuerdos afloraban. Conversaciones familiares interrumpidas abruptamente, fotografías antiguas desaparecidas, la inexplicable prohibición de visitar Tepoztlán durante su infancia. «Estás destruyendo tu propia herencia», añadió Itzel suavemente. «Este templo también te pertenece». «Mentira», exclamó, pero su voz había perdido convicción. Alejandro intervino. «Lalo, esto se acabó. Estos documentos demuestran irregularidades suficientes para detener el proyecto, y si destruyes este templo, me aseguraré de que enfrentes cargos criminales». Lalo parecía luchar internamente, su mirada alternando entre las mujeres y los pendientes de obsidiana, el mismo símbolo que recordaba haber visto en una fotografía familiar que su padre había quemado frente a él cuando apenas tenía 10 años. «Mírate», sugirió Xochitl señalando hacia el espejo de obsidiana. «La verdad siempre encuentra su camino a la superficie». Algo se quebró en la expresión de Lalo. Con un gesto brusco, ordenó a sus hombres retroceder. «Esto no ha terminado», advirtió a Alejandro antes de marcharse. Cuando el sonido del motor se desvaneció, el grupo permaneció en silencio. En la superficie negra y brillante del espejo milenario, sus rostros pintados como calaveras parecían fusionarse con las sombras del templo.
creando una imagen que trascendía el tiempo. No eran solo ellos, sino todos sus ancestros mirando hacia el futuro desde el pasado inmemorial. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Itzel, su mano encontrando instintivamente la de Alejandro. «Honramos a los muertos protegiendo lo que nos dejaron», respondió él, «y luego construimos algo nuevo sobre cimientos antiguos pero sólidos». Afuera, la celebración del Día de Muertos continuaba su curso eterno, como había hecho durante siglos antes de ellos, y seguiría haciendo mucho después. Un año después, Tepoztlán lucía transformado. Entre la vegetación asomaba una estructura que combinaba arquitectura contemporánea con elementos tradicionales. El Centro Cultural Comunitario, construido alrededor del templo preservado de Tezcatlipoca. El atardecer teñía de dorado el cielo, mientras Itzel y Alejandro recorrían el recién inaugurado complejo con satisfacción compartida. «Aún no puedo creer que lo logramos», comentó ella, contemplando artefactos prehispánicos dialogando con instalaciones digitales interactivas. «Subestimaste el poder de una arqueóloga obstinada, un empresario arrepentido y una periodista con demasiadas evidencias», respondió él sonriendo. El año transcurrido había sido intenso. Tras la confrontación, Lalo había intentado movilizar a la junta directiva contra Alejandro, pero las pruebas documentales y el reportaje de Sofía inclinaron la balanza. Eventualmente, Lalo vendió su participación y desapareció en Europa. La transformación del proyecto inmobiliario en centro cultural gestionado por la comunidad había requerido meses de negociaciones, pero el resultado combinaba preservación cultural con desarrollo económico sostenible. En el patio central, 2 altares para el Día de Muertos se erigían lado a lado, uno tradicional con fotografías de la familia de Itzel, otro con imágenes de los padres de Alejandro entre ambos. Un espacio esperaba ser llenado. «Aquí irá la ofrenda compartida», explicó Miguel Ángel. «El puente entre familias, entre pasado y futuro». Doña Mercedes, notablemente recuperada, se acercó. «La unión de altares es un compromiso serio», comentó con una sonrisa enigmática que sonrojó a su hija, mientras Sofía dirigía un equipo de documentalistas internacionales que filmaban el proyecto ahora célebre. Alejandro atrajo a Itzel hacia un rincón tranquilo. «Encontré esto entre las pertenencias de mi madre», dijo, entregándole un pequeño paquete. Dentro había un pendiente de obsidiana, casi idéntico al que portaban Itzel y doña Mercedes. «Es imposible», murmuró ella examinándolo. «Es del mismo período que el nuestro, como si fueran parte de un conjunto. Tal vez no fue coincidencia que entraras a mi auto aquella noche lluviosa», sugirió Alejandro. «Tal vez nuestros ancestros han estado intentando reunirnos. Un arqueólogo diría que es una teoría romántica, pero científicamente insostenible», sonrió Itzel. «¿Y qué dice tu corazón? Que algunas conexiones trascienden la explicación racional, como un empresario millonario y una arqueóloga endeudada, encontrando un camino común». La noche había caído cuando se unieron a la procesión del Día de Muertos, entre música y calaveras sonrientes. Caminaban como parte integral de una comunidad que había aprendido que preservar sus raíces no significaba renunciar a crecer. «¿Sabes qué me dijo Xochitl?», preguntó Itzel. «Que la obsidiana no solo refleja quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser, y que cuando 2 corazones de obsidiana se encuentran, el reflejo se vuelve más claro». A su alrededor, vivos y muertos danzaban juntos en la noche sagrada, mientras el México antiguo y el contemporáneo encontraban, al fin, un ritmo común en el que ninguno debía silenciar al otro para existir. Sus pendientes brillaron bajo la luna como espejos gemelos, reflejando no solo su presente compartido, sino el futuro que habían elegido construir sobre cimientos ancestrales.